Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Es una carta muy especial. En los últimos domingos comenzamos a empezar una serie de mensajes sobre esta epístola de Efesios. Y es una de las epístolas de Pablo muy especial porque contiene una enseñanza, una práctica tan especial y tan magnífica que nos pueden ayudar a nosotros a poder cambiar nuestras vidas. Entonces, los versículos que vamos a leer hoy, aunque abarca este tema que vamos a estar tratando, abarca del versículo 1 al 10, pero los versículos para iniciar son los que encontramos en el versículo 9, 8 y 9, que nos dice así la palabra de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Lo leemos juntos una vez más? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Padre, gracias por tu palabra, que es bendita para siempre. Gracias por el privilegio que me das de predicarla. Habla nuestras vidas, Espíritu Santo. Oramos en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén. Amén. Puede tomar su asiento. Gloria a Dios. El tema que hoy quiero mencionar es los tiempos de la iglesia. También podemos decir otro segundo tema, nomás cambiando la palabra iglesia, creyentes. Entonces, los tiempos de la iglesia y los tiempos de los creyentes. Le puse iglesia porque Pablo escribe a la iglesia, y recuerde que la iglesia somos todos aquellos que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Amén. Somos la iglesia. Ahora, no nos vayamos al extremismo. Estaba escuchando en estos días, hablando con un americano, le pregunté por su esposa. Bueno, fue una unión de conveniencia, ya ve que a veces sucede, pero de todas maneras, pues le dice, pues ahí anda. Él no vive con ella, nomás por un acuerdo se casaron, y usted sabe que hay muchas cosas que se hacen. Lo interesante es que ella ella no celebra Navidad, tampoco celebra Easter. Easter le llaman los americanos, iglesias, como el día de la resurrección. No creen en ello. Pues no era mormona, pues sí era mormona, pero ya no. Antes era católica, después era mormona, ahora va a una iglesia que son raros. Dice, ¿cómo que son raros? Porque un día fui a visitarla y iba vestida de novia. Y dije, ¿y tú? Oye, si te casaste conmigo, estamos preparados, ¿no te vas a ir a casar? No, es que hoy en la iglesia vamos a hacer algo que no sé si la líder, no sé cómo le llaman, quiere que nos vistamos de novia porque nos vamos a casar hoy con Jesús. Nos vamos a ir a casar con Jesús. Entonces, porque somos su novia, somos su iglesia y ya. En una parte tiene razón que somos la novia de Cristo, que somos la iglesia, pero a veces son gente que se van al extremo, ¿verdad? Y sacan doctrinas erróneas para llamar la atención. Ahora, eso de que somos la iglesia es un simbolismo, de que somos la novia de Cristo es un simbolismo, pero enfocándose en una realidad espiritual, una verdad espiritual. Somos la novia de Cristo, y un día nos vamos a casar con Él, pero no hoy, no mañana, sino cuando Cristo venga, cuando Él nos arrebate, cuando venga a pedirnos. Pero es interesante que Él no nos va a venir a pedir, Él nos va a venir a arrebatar. Es interesante, ¿verdad? Porque cuando alguien va a pedir una novia, bueno, en nuestras costumbres anteriores así era. Hoy en día se las llevan, se van. Bueno, también ahí en el rancho sucedía eso. Ya después llegaban al día siguiente ahí con una botella de vino del presidente o lo que sea para pedir perdón porque el vino se llevó a la hija de estas personas.
Pero en tiempos antiguos iba la persiva a los padres, se llevaban un testigo para pedir la novia. Y ya pues, ni modo. ¿A cuánto les tocó eso, pedir la novia? Amén. A ver. Amén. Entonces, ¿se acuerdan de eso? Pero Cristo no viene a pedir la novia, la viene a arrebatar. Qué interesante, ¿verdad? Y seréis arrebatados. O sea, porque dice, por lo tanto, el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá a la tierra y seremos, ¿qué? Arrebatados. Bueno, eso es en otra ocasión hablamos sobre eso. La iglesia de Cristo va a ser arrebatada, va a ser trasladada de esta tierra al cielo para celebrar las bodas del Cordero. Por lo tanto, Pablo, aquí en Efesios, la iglesia usa mucho la palabra iglesia. Es una de las epístolas que más menciona a los creyentes como iglesia. Por lo tanto, los tiempos de la iglesia no es el templo, somos nosotros. Y vamos a estar considerando 3 tiempos diferentes, pero vamos a ver primero. Por eso podemos decir lo siguiente: en este párrafo epistolar tenemos un resumen de la historia de la salvación de los seres humanos. O sea, en todo esto se presenta. Pablo, podemos mencionar que Pablo habla aquí del pasado, del presente y del futuro de los hechos de salvación del Señor a favor de ¿quién? De su iglesia, de nosotros, de los creyentes. Entonces esos son los tiempos. ¿Cuáles son los tiempos? Pasado, presente y futuro. Esos son los tiempos que hemos vivido, estamos viviendo y vamos a vivir. Por lo tanto, se justifica entonces que hablemos de los tiempos de la iglesia, pero ¿cuáles son? ¿Cuáles son precisamente estos tiempos? Bueno, y aquí es donde aclaro para contestar a esa pregunta. Es el presente, es el pasado, es el presente y es el futuro. Porque antes de nosotros de venir a ser la iglesia de Cristo, teníamos un pasado. Hoy en día, ¿qué somos? Es el presente. Y hoy en el presente somos la iglesia de Cristo. Amén. Pero teníamos un pasado. Antes de venir a ser la iglesia de Cristo, tenemos ese pasado. Ahora somos la iglesia de Cristo y tenemos un futuro. Un futuro. Por lo tanto, en primer lugar, para llevar el orden cronológicamente hablando, vamos a estar hablando del primer tiempo. El tiempo de la muerte. El pasado sin Cristo. Esa era nuestra posición sin Cristo. El pasado. Hoy somos la iglesia. Hoy somos salvos. Tenemos vida en Jesús. Pero antes, el pasado sin Cristo era un tiempo de muerte. Muerte espiritual, muerte física, y en todas las áreas la muerte controlaba la vida de nosotros. Por lo tanto, aquí el apóstol Pablo en este versículo 1 al 3 nos presenta esto. Por ejemplo, podemos decir, los efesios, como nos dice aquí, estaban muertos porque estaban separados de Dios a causa de su conducta pecaminosa. Así dice el versículo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así comienza este capítulo 2. Recuerde, el apóstol Pablo en el capítulo 1 es donde mencionó una oración tan hermosa, tan poderosa, pero ahora viene a darnos una enseñanza tan especial y primeramente comienza con Él. Él os dio vida. Volvemos otra vez a usar gramática. ¿Quién es Él? ¿Quién es el sujeto aquí? Aunque no está declarado como Dios, Padre, Espíritu Santo, aquí habla de un Él. Ese es el sujeto. ¿Pero quién es? Si seguimos la línea
de anteriormente, cuando Pablo comienza a hablar, a escribir en esta epístola, ¿a quién es el que pone enfrente siempre? A Dios Padre, al Padre. Entonces aquí Él se refiere ¿a quién? A Dios Padre. O sea, podemos decir la primera persona de la triunidad o de la Trinidad, de la divinidad, como quiera llamarle. Entonces Dios Padre, ¿qué fue lo que hizo? Dice, nos dio vida a vosotros porque estábamos en una situación de muerte. Mire, la palabra muerte significa separación. El pecado enajena al hombre de su creador y de su Señor. O sea, el pecado lo aleja, lo hunde, lo separa. No hay forma que el ser humano, por causa del pecado, pueda acercarse a Dios. Por eso la palabra enajenar aplica esto, o sea, separar de una manera que hunde a la persona en sus pecados. ¿Cuántas personas están hundidas en su pecado? ¿Cuántas personas están hundidas en el vicio y no pueden ser liberados porque no se pueden movilizar, no tienen la facilidad de movimiento? Necesitan ayuda, necesitan que alguien les extienda la mano. Eso es lo que hace el pecado. El pecado esclaviza y destruye la vida de la persona. Por eso este es el estado de muerte. Y Él nos dio vida, o sea, Dios Padre nos da vida en medio de una muerte espiritual que traía desgracia, que traía consecuencias malévolas a la vida de la persona. Y no solamente eso. Ahora, dice que nos da a entender que el efecto real del pecado es la muerte moral del pecador, porque todos los que pecaren están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la sentencia, esa es la justicia divina aplicada en una persona que no ha sido redimida por la sangre de Cristo. Por lo tanto, así vemos este versículo. Y Él, o sea Dios Padre, nos da vida en medio de la muerte. La muerte moral, la muerte espiritual. Hoy en día hay tantas gentes que están en esta muerte espiritual moral. Como mencionábamos, las escuelas se les está enseñando una doctrina de hombres malévola, satánica, ocultista, inmoral a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Por lo tanto, ¿y es por qué? Porque estos líderes están muertos espiritualmente. Y al estar muertos, hieren y a través de sus hechos malévolos, sucios, que están presentando, que están aplicando. Esa es la situación, o sea, muertos. Ahora, ¿cómo estábamos muertos? En vuestros delitos y pecados. Delitos, la palabra delitos aplica que se ha violado una ley. Un delito es cuando usted viola una ley. Hay pecados, hay acciones del ser humano que cometen y no se consideran como delitos. Por eso aquí el apóstol Pablo presenta dos áreas en las que fallamos sin Cristo: delitos y pecados. Delitos, por ejemplo, es cuando hemos pecado violando, desobedeciendo las leyes divinas. Ahora, la ley divina que se viola aquí es la santidad, los mandamientos de Dios. Entonces, cuando Dios, no solamente a través de su palabra, a través de la naturaleza, a través de la conciencia, ha dictado, ha escrito en nuestra mente, en nuestros corazones, sus leyes. ¿Por qué cree que el ser humano, cuando hace algo malo, se siente mal? Porque hay una ley que Dios ha puesto en aquellos que todavía son sensibles a ello. Pero hay algunos que han perdido la sensibilidad, su mente ha sido cauterizada y ya su conciencia no los acusa. Por eso esos delitos son consecuencia de violar las leyes divinas. Esos pecados arrastran y hacen que la persona esté totalmente esclava del pecado, en una muerte espiritual, una muerte moral, que después va a traer lo que se llama la peor muerte de todas. ¿Y sabe cuál es la peor muerte de todas? La segunda muerte. Esa es la peor de todas. O sea, una persona que muere sin Cristo en sus delitos y pecados
va a morir por segunda vez. La segunda muerte. Primer muerte es cuando dejamos este cuerpo. Esa es la primera muerte. La segunda muerte no se aplica a la iglesia, no se aplica a los cristianos, no se aplica a los hijos de Dios, porque los hijos de Dios que mueren en Cristo, los que mueren en Cristo mueren físicamente, pero su cuerpo después va a ser resucitado para tener un cuerpo espiritual glorificado, no espiritual porque sí se va a poder ver, es un cuerpo glorificado, se va a poder palpar y va a estar con el Señor por los siglos de los siglos, amén. Entonces ya no morimos más, porque nomás el cristiano nada más va a morir una vez, aquellos que muramos antes de que Cristo venga, pero va a haber un grupo de cristianos o de la iglesia que no van a morir, que vivos van a ser transformados para estar con el Señor para siempre. Amén. Pero quizás a nosotros nos toca morir, pero nada más una vez si morimos en Cristo. Pero el que muere sin Cristo, después va a morir por segunda vez. Pero eso es más espiritual. Eso se llama la segunda muerte. La segunda muerte es que van a ser lanzados al lago de fuego. Esa es la segunda muerte. Todo aquel que muere sin Cristo se va a presentar ante el juicio divino, ante el juicio del gran trono blanco, donde el juez es Jesucristo. Van a ser abiertos los libros, como nos dice Apocalipsis 20, la vida de cada uno de ellos, para Dios mostrarles el por qué están ahí, para ser condenados, porque ya hay un juicio. Después Jesús pregunta, ¿está su nombre escrito en el libro de la vida? Y todos los que estén en el trono blanco, en ese juicio del trono blanco, ninguno va a estar su nombre escrito en la vida, en el libro de la vida. Pero Dios quiere, como Dios es justo, quiere mostrarles el por qué los va a mandar al lago de fuego. Entonces ahí es donde los manda al lago de fuego. Eso se llama la segunda muerte, donde van con cuerpo también ya, porque van a resucitar sus cuerpos. Esta es la segunda resurrección. Hay una primera resurrección y hay una segunda resurrección. La primera resurrección es para la iglesia, para los cristianos. La segunda resurrección es para los muertos pecadores desde Caín hasta el último del milenio, para tener un cuerpo que se una a su alma y en cuerpo indestructible sean lanzados al lago de fuego. Esa es la segunda muerte. Por lo tanto, nosotros tenemos la oportunidad de escaparnos de esa segunda muerte, porque gracias a Cristo ya no estamos muertos en nuestros delitos y pecados, como nos dice la primera parte del versículo. Él, o sea, Dios Padre, nos ha dado vida. Amén. Tenemos vida en el nombre de Jesús. Tenemos vida gracias a Dios Padre y a lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, que más adelante vamos a ver la acción de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Continuamos adelante. Ya se trabó esto. A ver qué pasa aquí conmigo. Ok. Los efesios, podemos mencionar, manifestaban su estado de muerte en su conducta. Mire, si tiene su Biblia, vaya al versículo 2. Versículo 2 y versículo 3. Amén. ¿Lo tiene para que me acompañen en la lectura? Dice el versículo 2. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3. En los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza
hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Amén. Entonces vea aquí. Entonces aquí podemos ver aquí en versículos 2 y 3, miramos que los efesios manifestaban su estado de muertos en su conducta diariamente. Ese era el estado de muerte que teníamos. Por lo tanto, y como nos dice la primera parte del versículo 2, aquí vemos que era una conducta rebelde contra Dios por estar bajo el señorío demoníaco. Veamos otra vez el versículo 2. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera. ¿En quiénes? En los hijos de desobediencia. Entonces, este versículo primeramente nos enseña la situación. Recuerden, estamos hablando del pasado, la muerte en Cristo, sin Cristo. Dice, en los cuales ¿qué? Recuerde, hay que conectar los versículos con los anteriores. Dice, Él dio, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, es tiempo pasado, en los cuales anduviste en otro tiempo. ¿En qué anduvimos en otros tiempos? En delitos y pecados. A eso se refiere. Ahora nos dice que la razón que nosotros vivíamos en otro tiempo y hoy en día la gente vive en delitos y pecados es porque hay un personaje oculto, hay un personaje manipulador, controlador, que es el titeretero, que tiene muchos títeres y los controla, los hace hacer su voluntad. Por eso dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Aquí se refiere a Satanás, aquí se refiere a los demonios, aquí se refiere a la obra satánica que opera en este mundo. Y luego lo especifica más, el espíritu, o sea, el espíritu demoníaco, que opera exclusivamente en los hijos de desobediencia. La desobediencia es pecado contra Dios y por lo tanto todos los que están en desobediencia, está en ellos operando un espíritu maligno, diabólico, controlando sus vidas para arrastrarlos a la perdición y a la condenación de sus almas. Por lo tanto, podemos nosotros señalar, ¿verdad? Qué importante es entender que de esto el Señor nos ha librado. Amén. Y no solamente ahí, siguen mencionando, entre los cuales también todos vosotros vivíamos en otro tiempo. ¿Cómo vivíamos? Vivíamos en otro tiempo. ¿Cómo vivíamos en otro tiempo? En los deseos de nuestra carne. ¿Haciendo la voluntad de quién? De la carne. De la carne y de los pensamientos. O sea, una conducta impulsada por bajos deseos sensuales, según una voluntad carnal envelecida. O sea, es un cuadro tan patético, tan desagradable, tan triste, tan malo como está el pecador hoy en día y como nosotros antes estábamos en esa situación. Dice, entre los cuales también todos vosotros. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son vosotros? ¿Quiénes vosotros? La iglesia, usted y yo. ¿Cómo vivíamos? En esa deseos de la carne, deseos sensuales, deseos lascívicos, deseos pecaminosos, pasiones deshonestas, controlados por quién? Por el príncipe de las potestades del aire, por ese espíritu demoníaco o espíritus demoníacos que controlan la vida de las personas. O sea,
Hoy en día, todos aquellos que son sin Cristo, que están sin Cristo, son hijos de desobediencia. Y al ser hijos de desobediencia, están bajo el control del maestro titiretero. ¿Sabe qué es un titiretero, no? ¿Sabe qué es un títere? Un títere. Es un muñeco, algo que se haga y que se le pone unas sabritas. Y el titiretero está acá arriba y lo está moviendo, lo hace que hable, que mueva el pie, que así. Así Satanás tiene a la gente. Así Satanás tiene a la Casa Blanca. Así Satanás tiene al gobernador de California, al mayor de Riverside, si es que no es cristiano, ¿verdad? No sé, quizás estoy juzgando. Pero lo que es el presidente Biden y el gobernador, ¿cómo se llama desde aquí? Newsom, algo así. Ellos son títeres de Satanás. Porque todas esas leyes que aprueban a favor de lo inmoral, del pecado, del homosexualismo, del aborto, eso es obra ¿de quién? Del príncipe de la potestad del aire. Ese espíritu demoníaco que opera en la Casa Blanca, aquí en California y en todo el mundo, aquellos que están sin Cristo. Es lo que opera en los maestros, en los directores de escuela, en los líderes del mundo. Son títeres de Satanás. Usted puede ver al de Rusia, el Putin se llama, ¿verdad? Bien, es un títere de Satanás. Todos esos hombres son títeres de Satanás. Todo el ser humano sin Cristo es un títere de Satanás. Pero ¿sabe qué hizo Cristo? ¿Sabe qué hizo Dios Padre? Envió a Cristo y Cristo rompió esos hilos y nos hizo libres del titeretero. Ahora tenemos otro espíritu. Ahora pertenecemos no al príncipe de la potestad del aire, pertenecemos al Rey del universo, al Rey de reyes y Señor de señores. Y no nos tiene así como títeres. Él nos deja que por libre albedrío le sirvamos o no le sirvamos. Que qué bueno fuera que nos controlara. Si antes Satanás nos controlaba para mal, qué bueno fuera que Dios pusiera unas cuerdas y nos hiciera hacer su voluntad. Un canto del hermano Oscar Medina dice: bien puedo hacer robots que un domingo al despertar, con solo apretarles un botón, se levantaran, dijeran amén, dijeran aleluya, amén, y fueran a la iglesia. Bueno fuera. Pero hoy en día, ¿cuánto cuesta que usted llegue a la iglesia? ¿Cuánto cuesta que usted y yo oremos, que leamos la Biblia, que nos comportemos como hijos de luz, como hijos de Dios? Entonces yo digo, Señor, oblíganos. Si Satanás nos obligaba, ¿por qué tú no? Imagínense que sí, que un botón todas las mañanas, ¡pum!, viniera un ángel, tocar el botón, y usted se levanta, aleluya, gloria a Dios, se viste, viene a la iglesia antes, una hora antes, a orar, así, y anda evangelizando a todo el mundo, y que un ángel nos esté llevando y diciendo, bueno, algo así tenemos, pero no por obligadamente. Tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos redarguye, el que nos guía, el que nos habla y el que nos hace hacer la voluntad de Dios Padre. Amén, amén. Pero Él es un caballero, Él no nos obliga, Él nos deja que nosotros lo hagamos con nuestra disposición, no obligadamente. Bien pudo hacer, como dice este canto, robots, pero Él no quiso. Él no quiso. Escuchaba un canto hoy de una hermana que dice, suelto, se llama el título, está medio vago el suelto, que dice, yo te suelto mis sueños, te suelto mis planes, te suelto mis decisiones, tú toma, oh Dios, el control. Ya como diciendo, haz tú lo que quieras en mí y a través de mí. Y me ministró porque necesitamos entregarle nuestros planes a Dios, nuestros sueños a Dios, nuestras decisiones a Dios.
Yo tengo muchos sueños, tengo muchos planes. Y algunos de ellos en este tiempo se han estado frustrando. Y digo, pero interesante, ¿verdad? Se han estado frustrando por una razón. Pero yo aprendí que es el tiempo de Dios, no es mi tiempo. Entonces, ¿qué hago yo? Yo le dejo las cosas al Señor. Señor, estos son mis planes, aquí están delante de ti. Estos son mis sueños, aquí están delante de ti. Estas son mis decisiones, yo te los suelto a ti. Tú encárgate para que sea tu voluntad que esos sueños se realicen, esos planes se lleven a cabo y que cualquier decisión que yo haga sea la correcta. Amén. Porque tenemos al Espíritu Santo. Amén, amén. Pero tristemente el pecador tiene un espíritu que lo controla, que opera en él y los hace desviarse de Dios, como para que se arrastren, para que se hundan, para que se perviertan y hagan caso a la voluntad de la carne y de los pensamientos sucios, inicuos, rebeldes que el ser humano tiene día tras día. La que maquina. Proverbios habla sobre la gente que en la noche maquina hacer el mal. Se la pasan, ¿qué voy a hacer? Planean dañar a otros, planean abusar de la gente. Que Dios nos ayude a no caer en este espíritu, sino que siempre sea el Espíritu Santo el que nos guíe, que sea el Espíritu Santo el que nos controle. Amén, amén. Y dice la última parte del versículo 3. Dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Una conducta merecedora de la ira o castigo de Dios. Cuando dice hijos de ira, se puede aplicar de dos maneras. La ira que el ser humano por naturaleza tiene. ¿Se ha dado cuenta cuánta gente es iracunda? ¿Sí entiende la palabra iracunda? Viene de ira. O sea, iracunda es la persona enojona que no se le puede decir nada, que está siempre bien arisca o filosito para contestar, para enojarse. O sea, tienen la mecha corta. Rápido encienden, rápido se encienden, rápido gritan, rápido accionan, lastiman, dañan. Hijos de ira. Hoy en día, usted va manejando y hay muchos hijos de ira. Va manejando en la calle, en cualquier lugar. La gente anda enojada, anda iracunda. Son del grupo de los iracundos. Así había un grupo mundano en México, los iracundos, así, ¿verdad? Yo ni sabía que era eso, pero un tío me dijo, es que iracundos significa los que se enojan mucho. Ajá, entonces casi todo el rancho era de los iracundos. Y algunos de ustedes También. Hijos de ira. Pero miren, aquí no significa nada más el que practica la ira, sino que también los hijos de ira son los que ya tienen una sentencia, una consecuencia, un juicio que si no se arrepienten va a caer sobre ellos la ira de Dios. Por eso en la aclaración al final del versículo, una conducta merecedora de la ira o castigo de Dios. Entonces estos hijos de ira no es tanto porque son enojones, iracundos, sino porque sobre ellos está la ira divina. ¿Qué dice el texto sagrado de Juan 3, el texto bíblico, cuando habla de Juan 3:16? Juan 3:16 es un versículo muy hermoso, que a todos nos gusta y que todos lo sabemos de memoria, o deberíamos sabernos de memoria. ¿Quién se lo sabe de memoria? Amén. Ahí vamos a probar. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera se lo sabe, con excepción de que a veces hay que leer con cuidado. Usted oí que dijeron crea, y dice cree, y algunos dijeron crea. O sea, crea es futuro, cree es presente. Para que todo aquel que en él cree.
no cree, cree, presente, presente. La salvación es presente. Hoy es el día de salvación. Amén. ¿Verdad que está hermoso el versículo? El corazón de la Biblia, el corazón de misiones, el corazón de evangelismo. Pero mire, ¿quién se sabe lo que dice el 17? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, mire, para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Pero mire el 17, el 18. El que en él cree no es condenado. No es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, ira de Dios, hijos de ira. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Hasta fuerte. ¿Quién está condenado? El que no ha creído en Jesucristo. Ahora, ¿puede salir de ese estado de condenación? Sí, tiene que aceptar a Cristo y creer en Él. Y es libre de la condenación. Porque por eso Romanos 8 dice que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero mire el 19. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Pero mire, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Los hijos de ira están bajo condenación. Porque han rechazado ¿a quién? A Jesucristo. Todos los que rechazan a Jesucristo están bajo condenación. Están ya condenados a la ira de Dios. Pero puede ser irrevocable. Tienen que creer en Cristo. Y son libres también de esa condenación. Pero eso es lo que hace Satanás. Es lo que está haciendo Satanás. Es como antes Satanás nos tenía a nosotros. Pero gracias a Cristo ya no tiene potestad sobre nosotros. Amén. Amén. Ahora somos libres en Jesús. Amén. Somos libres en Jesucristo. Y conoceréis la verdad que es Cristo, y la verdad os hará libre. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos libres hay aquí? Amén. Gloria a Dios por ser libres. Somos libres. Ya no somos hijos de ira. Sí nos enojamos, pero no somos hijos de ira. ¿Ok? No diga, oye, no te enojes tanto, porque te voy a poner en la lista de los hijos de ira. No. Nos enojamos de vez en cuando para no atraer el aburrimiento. Así, que la esposa, todo bien, de vez en cuando quiere hacerle un berrinche. Dice, porque dicen las reconciliaciones son las buenas, pero tenga cuidado con esas reconciliaciones, porque yo he visto que en muchas reconciliaciones crece la familia. Y crece la iglesia. ¡Oh, qué bueno fuera! Haga berrinche, hermano, reconcíliese, y para el otro año tenemos un montón de bebés. Continuamos adelante. Entonces ya miramos. Entonces, ¿cuál es el primer tiempo de la iglesia? El pasado sin Cristo. ¿Y qué es ese tiempo? Tiempo de muerte. Ahora veamos el presente con Cristo. Qué diferente, ¿verdad? ¿Cómo es el presente con Cristo? Tiempo de la vida o tiempo de vida. El pasado sin Cristo, tiempo de muerte. El presente con Cristo, tiempo de vida. Porque en Cristo hemos sido vivificados. Amén. Amén. Jesús dijo, el ladrón viene, en Juan 10:10, el ladrón viene para hurtar, matar, y robar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida en abundancia. Amén. ¿Quién nos ofrece vida en abundancia? Cristo Jesús. Amén. Y por eso el apóstol Pablo aquí en estos versículos nos enseña esta verdad sublime. Tiempo de la vida, el presente con Cristo. Porque mire, es un tiempo concedido por la misericordia y el amor de Dios.
¿por qué ahora tenemos un tiempo de vida? ¿Gracias a quién? A la misericordia y al amor de Dios. ¿Se acuerda que el versículo 1 comienza? Y Él os dio vida estando muertos. Ahora aquí ya sabe quién es en Él. Y dice la primera parte del versículo, pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Qué es Dios rico? En misericordia. O sea, porque Dios es rico en misericordia, o sea, en compasión. ¿Sabía usted que la misericordia de Dios es una fuente que nunca se agotará? Amén. Porque si se agotara la misericordia de Dios, ya hace mucho tiempo el ser humano hubiera desaparecido. Leamos la historia de Israel. Cuánta misericordia Dios tuvo con este pueblo. Yo cuando trato de todo año leer la Biblia de Génesis, Apocalipsis, y gracias a Dios pues he podido lograrlo desde que me convertí. Y cada vez que yo llego a este pueblo, necio, malagradecido, hacían unas burradas, pero de las peores. Dios derramaba, imagínense, las 10 plagas. Vieron el poder de Dios. Vieron cómo el mar rojo se abrió en dos. Pasaron en seco. Miraron de paredes a su derecha y a su izquierda las aguas. Y como una caricatura ahí estaban los peces mirándolos pasar, ¿verdad? Vieron la provisión de Dios, los alimentó, hizo tantas cosas. Y en unos cuantos meses, dice, ya 10 veces, dice Dios, han murmurado contra mí. Ya lo imagínense. Viendo el poder de Dios y seguían murmurando, seguían desobedeciendo. Dios en varias ocasiones se enojó. ¿Y sabe qué dijo a Moisés y Aarón? Apártense de ellos. Y verás que en un momento los consumo a todos. Pero ahí vemos el siervo de Dios, Moisés y Aarón. ¿Qué así que hicieron? Se arrodillaron. Señor, no hagas eso. Moisés, qué atrevido el Moisés, ¿verdad? Qué atrevido el Moisés. Pero sabía cómo. Por eso Moisés tenía un lugar tan especial con Dios. Porque es el único hombre que se dice que hablaba con Dios cara a cara. No en el sentido que lo miraba así, porque no podía. O sea, Dios estaba en la nube, en el fuego, en la tiniebla, y allí estaba Dios y Él estaba de este lado. Pero no miraba su rostro, pero oía su voz. Pero eso dice que miraba al rostro de Dios cara a cara. Porque Dios le dijo, si ves mi rostro no vas a vivir. Se atrevía cuando bajaba la nube. Dios bajaba en una nube allí en el templo, en el tabernáculo. Y le dijo, quítate, hazte a un lado, apártate tú y Aarón, y vas a ver que en un momento los consumo. Y aquel hombre se arrodillaba y decía, Señor, ¿qué van a decir los egipcios? ¿Qué van a decir los enemigos de Israel? Que los sacaste y como no los pudiste meter, mejor te deshiciste de ellos como para no batallar. Bueno, estoy parafraseando lo que Moisés dice. Ahora, pero Dios estaba probando a ese siervo. Dios sabía que no lo iba a hacer, pero quería probar. Pero ahí vemos. ¿Y qué hacía Moisés? Apelaba a ¿quién? A la misericordia de Dios. Amén. Y por Amén. Dios ser misericordioso, los perdonaba. Amén. Amén. Una, otra, Y 10, 20, 30. Eso sí que los castigó. Porque cuando el camino de la salida de Egipto a la tierra prometida no les tocaba más que un año, meses que iban a llegar. Pero por castigo Dios los hizo 40 meses rodear de ese desierto. 40 años, sí, 40 años, imagínense. Pero la misericordia de Dios. Y nos dice en Cantar de Cantares, que si no fuera por la misericordia de Dios, que son nuevas cada día, ya hubiéramos sido consumidos. ¿Por qué creen que esta tierra no ha sido destruida? Por la misericordia de Dios. Y fue esa misericordia divina, que se aplicó a usted y a mí, viviendo ese pasado sin Cristo, en muerte, siendo títeres de Satanás, controlados por los demonios. Dios tuvo misericordia de nosotros.
Amén. ¿Y qué fue lo que hizo que Dios aplicara su misericordia? Porque mire, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios, la fidelidad de Dios, hay algo que la prende, por así decirlo. Hay algo que la activa, hay algo que lo impulsa, hay algo que hace que Dios haga todas estas cosas. Y es algo de lo más maravilloso de Dios. No es su poder, no es su grandeza, no es su majestad, no es su omnipotencia, no es su omnipresencia, su omnisciencia, su infinidad, su eternidad. No, es una palabra de 4 letras, o 5, no 4. ¿Qué es? ¿Qué estamos hablando? Amor. Su amor. 4 letras. Porque dice, por su gran amor con Nos amó. Porque Dios ama con un amor muy, pero muy, muy grande. Amén. ¿Por qué se activa la misericordia de Dios? Por amor. ¿Por qué se activa la gracia de Dios? ¿Por qué se aplica en nuestra vida? Gracias al amor de Dios. Amén. Que nos ama así como somos. Amén. Amén. Yo no entendía antes, mi pastor decía mucho esto. Yo los amo así como ustedes son. Decía así el pastor, era su dicho. Y yo decía, pero ay, como que. Después entendí que Dios nos ama así como somos. Así como ustedes. Amén. Amén. Que a veces usted ni se quiere. Bueno, ustedes no, ¿verdad? ¿Cuántos sí se quieren? Amén. ¿Cuántos se aman? Y saben que es un mandamiento amarnos a nosotros mismos. Pero no dice al extremo. No dice al egoísmo, al ego. A ser egocéntricos, egolátricos. O sea, que nos idolatremos a nosotros mismos. Qué bonito soy, qué bonito me siento, y se siente la gran cosa, como pavo real, no. Tenemos que amarnos a nosotros mismos, pero primeramente amar a Dios, y luego nosotros mismos y al prójimo, el prójimo. Pero mire, pero ese es el amor de Dios, es el amor de Dios, así como usted y yo somos. Pues ¿cómo somos? Usted lo sabe, o se lo pregúntele a su cónyuge, o a su mamá, a sus hijos. Porque mire, hablando en serio, ¿quién nos conoce más después de Dios aquí en la tierra? ¿Quién nos conoce? Puedo decir, ¿mi mamá me conoce? Sí, me conoció hasta los 16 años, pero no supo los otros 15 que he vivido. Muy joven. Pero ¿quién cree que ha vivido más conmigo que lo que yo viví con mi mamá? La pastora. Mi esposa. Ella ha vivido conmigo muchos, casi ya un cuarto de siglo. 50. Sí, y voy detrás de usted. Por lo tanto, yo creo, y yo creo que usted va a aceptar conmigo, va a estar de acuerdo, que la esposa nos conoce mejor que a nuestros padres. Porque yo no dormía con mis padres. A los 6 años volé del rancho a buscar el norte. Desde los 6 años yo me separé de mi familia. Y ya después Dios me dio la esposa que tengo y es la que me conoce. Porque ella me conoce despierto y dormido. Y a veces dormido dicen que hace uno cosas que no debe. Y a veces por respeto a los padres se aguantaba uno el coraje. O bueno, a nosotros nos enseñaron que hay que no contestarle al papá ni a la mamá porque las manos en la boca se planchaban. Cállese, a mí no me hable así. O los pellizcos, esos pellizcos de la mamá que retorría, que hacían ver estrellitas. O esas chanclas voladoras que aquí no tenemos. A los padres los respetaba. Uno no dialogaba con ellos, no rezongaba, porque así le iba. ¿Se acuerda? ¿Verdad con la tele? Pau. O la mirada, ya con la mirada, ya cuando uno quería, se le quedaban viendo a uno, él se sentaba.
Hoy en día es diferente, ¿verdad? Pero le digo, entonces, con los padres lo reteníamos, no hacíamos. Y ya con la esposa, con el esposo, como que hay más libertad, ¿verdad? Por eso el esposo o la esposa, o sea, el cónyuge conoce más a su esposa. Excepto que sea usted un buen actor. Que no dé a conocer cómo es. Pero tarde que temprano se sabe, se conoce. Dices que ya sacó las uñas, así no era al principio, ya sacó las uñas. Pero pues si no las sacas, lo vas a matar. Por eso, mi hermano, pregunte. Digo todo esto para que le pregunte a su cónyuge. Y su cónyuge no le va a mentir. Espero que no le mienta. Miénteme y te doy $100. No se deje comprar. No se deje comprar. De todos se los da. Por eso, así como usted es, volvemos al punto que nos originó esta plática. Así como usted es, así como yo soy, Dios nos ama. Amén. Nos amó antes, que estábamos peor. Cuanto más ahora que ya hemos sido alcanzados por su amor. Amén. Por eso Gloria el a amor Dios. de Dios es incomparable. Y lo siento, mamacita. Amén, amén. Madres, que dicen que el amor de madre, no, para nada. Sí, después de Dios, que ama más que todo el ser de todo el universo es la madre, pero nunca se va a comparar. No, el amor de Dios. Ni poquito. ¿Sabe por qué? Usted da su vida por sus hijos, pero da su vida por los hijos de la vecina, o de la comadre, o de la cuñada, o de alguien que le ha hecho mal. No, antes les ayuda a fomentarlos al tren. ¿Se da cuenta? Si la madre está dispuesta a dar su vida por sus hijos y a dar su vida por otros hijos que no son de otros muchachos, otros niños, otras personas que no son sus hijos, entonces ahí se parece el amor de Dios. Pero Dios nos amó tanto que Él dio su Hijo por todos nosotros que nos portábamos mal, que andábamos en esa muerte espiritual, que andábamos en esos delitos y pecados, en esas perversiones, en esa malicia, en esa horrenda abominaciones que cometíamos. Aún así, Dios nos amó. Amén. Y sigue amándonos. Ahí se puede decir con amor eterno. Amén, amén. Por eso, gloria a nuestro Dios por su gracia. Gloria a Dios. Amén. Porque es gracias al amor de Dios que no hemos sido consumidos. Porque se acuerden que el amor de Dios activa su misericordia, activa su gracia, activa su fidelidad, activa su bondad, activa todo lo que Dios hace por amor. Amén. Amén. Termino con esto, ahí vamos a parar. ¿Sabía que Cristo podía bajarse de la cruz? Sí. ¿Qué le dijeron? ¿Te acuerdas cuando llegaron a apresarlo en el huerto de Getsemaní, verdad? Y que Pedro sacó la espada y quiso defender a Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? Mete la espada, porque el que ataca con espada morirá. Dice, ¿tú no crees que si yo quisiera, no le pediría una legión de ángeles a mi Padre? Mire, una legión son 100 ángeles. En una ocasión, un ángel descendió y mató 185,000 personas. Un solo ángel. Imagínense 100 ángeles. Y aquí dicen legiones. Imagínense 1,000,000 de ángeles. Un solo ángel que Dios ordene puede eliminar al ser humano. Y no lo dice, no. Cuando estaba ahí en la cruz, ¿cómo le decían? Le injuriaban. ¡Ey, a otro salvó! ¡Salve a sí mismo! O le hacían, desciende de la cruz para que creamos en ti. Y hay un canto que decía, la razón que yo no bajo de la cruz es por amor. Por amor a ti. Por amor a usted y a mí, mi hermano. Jesús pagó el precio. No se bajó de la cruz. Porque es el amor de Dios Padre, que Dios Hijo y Dios Espíritu nos manifiestan. Y es por ese amor tan grande, tan maravilloso, que estamos hoy en día vivos por la gracia divina. Amén. Amén. Por eso demos gloria a Dios. Gloria a Dios. Póngase de pie.
Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos por tu palabra que es bendita para siempre. Gracias por tu palabra que es maravillosa y gracias por hablar a nuestras vidas, mi Dios. En este momento yo te pido, Padre Santo, que sigas obrando en nuestras vidas y que podamos ser agradecidos por lo que tú has hecho, haces y harás en nuestras vidas. En este momento somos libres en ti. Tenemos vida en Cristo Jesús gracias a tu grande amor y misericordia. Padre Santo, que nos rescataste de ser hijos de ira, que estábamos en control del maligno, operando bajo su control, su ordenanza, siendo manipulados por Él. Pero ahora somos libres en Jesús. Amén. Somos libres en ti. Y por eso en este momento te damos gracias, te alabamos, te glorificamos. Y perdónanos si hemos fallado y ayúdanos a poder ser esos hijos tuyos, que vivamos a ese estandarte conforme a tu voluntad, que ya no practiquemos la desobediencia y que el título hijo de obediencia sea en nuestras vidas y no desobediencia. Oramos por todos los que están bajo el control de Satanás todavía. Todos aquellos que están todavía en muerte espiritual, moral, que opera en ellos Satanás y sus demonios, manipulándolos, destruyendo. Oramos por estas gentes, Señor. Oramos por su liberación. Oramos por el presidente, los gobernantes, los presidentes, todos los que estén en autoridad, que son títeres de Satanás. Oramos por su liberación. Oramos para que reconozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado, Padre Celestial. Oramos por la salvación de estas almas perdidas, que sean libres de la ira tuya y puedan creer en tu Hijo y así tener vida como nosotros tenemos vida en ti, Señor. Y que ahora, Señor, que nosotros podamos vivir agradecidos. Y la mejor manera de agradecerte es obedecerte. Por eso en este momento, Señor, queremos ofrecerte esta alabanza y adoración en señal de gratitud a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Vamos a adorar al Señor en este momento.